Exaltamos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Padre mío, te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias, Señor, porque nos has enseñado cómo acercarnos a ti, porque nos hablas cómo debemos acercarnos a ti en alabanza, en adoración. Gracias, Espíritu Santo. Inclusive, Señor, enséñanos a pedir como debemos pedir. Pues tu palabra dice que no reciben nada porque no piden. Y que si pedimos, pedimos mal, Señor. Por eso enséñanos a pedir, Señor amado. Padre Celestial, que nuestra alabanza, que nuestra adoración lleguen a ti como un olor fragante, Señor. Que no olvidemos, Señor, ninguno de tus beneficios. Que podamos estar seguros que tú eres fiel a tu palabra, que tu fidelidad permanece para siempre. Ayúdanos a adorarte con una conciencia plena de que hay razones de sobra para adorarte, razones de sobra para agradecerte, Señor. Señor, ¿qué más espera nuestra vida? ¿Qué más espera nuestra vida si no es adorarte, si no es exaltarte? Si no es entregarnos a ti, Señor, como instrumentos vivos, santos y agradables delante de ti. Esta mañana, Señor amado, quiero consagrar delante de ti. Dígaselo al Señor, consagro mi cuerpo. Tu palabra dice que yo debo presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Señor, permite que con mi cuerpo yo te alabe, que mi cuerpo sea un instrumento de bendición para ti, Señor. Pero también presento mi mente, presento mis pensamientos, pues tu palabra dice que yo debo estar renovándome de día en día en ti, Señor, para poder comprobar cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. Así que dígale al Señor, te presento mi mente y aún todas las cosas que llegan allí, Señor, aún palabras o pensamientos que quieren tomar el control de mi vida, Señor. Yo cambio esos pensamientos por tus pensamientos. Señor, cambio esos dardos de fuego, Señor amado, del enemigo por las verdades tuyas, Señor. Gracias, Señor. Señor, te agradezco por el tiempo que me das para vivir. Consagramos nuestros días, nuestras horas, nuestros minutos. Y como dice tu palabra, Señor, que debemos de aprovechar bien el tiempo. Ayúdanos a ser buenos administradores del tiempo, Señor. Presentamos, Señor, los dones, los talentos que tú nos has dado, Señor. Señor, tu palabra dice que esos dones y esos talentos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Ayúdame a ser un edificador. Ayúdame a ser un constructor en tus manos, Señor. Gracias. Te alabo, Señor, porque hoy puedo consagrarte a ti todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, quiero presentar al bebé Lucas allá en República Dominicana. Señor, nos unimos para alabarte porque la vida de Lucas te pertenece. Y aunque los médicos hayan encontrado a estas alturas de la vida el COVID, Señor, el COVID ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Ha sido vencido en la cruz del Calvario. Así que bendecimos a este bebé y toda la familia que le rodea para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes.
estamos felices, yo me gozo cada vez que los puedo por lo menos ver el nombrecito. Algunos les veo la carita y otros les veo el nombrecito y yo sé que están ahí, alabado el nombre del Señor y les bendigo por su fidelidad al Señor, por permanecer. Cuando el Señor la puso en mi corazón hacer estos devocionales, realmente empezaron hace más de 2 años y estos devocionales inicialmente los empezamos por 21 días y el Señor dijo, no, esto no va a ser por 21 días, vas a seguir adelante hasta que yo te diga. Y Él no ha dicho nada de lo contrario, entonces lo seguimos disfrutando. Y estamos con el libro de los Hechos, viajando allí de una manera linda. Vamos entonces al Hechos capítulo 9, versículo 32 y versículo 33. Aquí nos vamos a encontrar ahora la vida de el ministerio también del apóstol Pedro. Ya habíamos hablado de Pablo, pero ahora aquí Lucas va a empezar a hablarnos un poco acerca de Pedro. Ok, mire por favor lo que dice esta escritura. Muy bien, dice, aconteció que Pedro visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Qué lindo ver cómo la iglesia va avanzando. El apóstol Pedro desempeñó su ministerio de una manera, digámoslo así, itinerante. Él lo que hacía era que visitaba los diferentes grupos, las diferentes casas donde se alababa al Señor y llegó en un momento a visitar a los santos o a los hermanos de Lida. Recuerde que al comienzo no se le decía a los hermanos, sino se le decía a los santos. Entonces, cuando usted escucha a los santos, quiere decir visitaba a los hermanos que estaban en Lida. Esta era una ciudad principal, era una ciudad gentil. Estaba ubicada más o menos a unos 40 kilómetros de Jerusalén. Ahora, es posible que la zona hubiera sido inicialmente evangelizada. ¿Se acuerdan esas personas que en el Pentecostés después fueron perseguidas y yo les he explicado a ustedes que cogió la sal y como que la esparció? Parece ser que eran algunos de esos cristianos que habían sido esparcidos, algunos creyentes fieles que fueron dispersos a través de la gran persecución. Ahora, sin duda, también el evangelista Felipe había ministrado allí. Recuerden que Felipe, su primordial ministerio era que Felipe era un evangelista. Ahora, la Biblia no nos habla mucho sobre Eneas. No nos dice si era adulto, si era joven, si era adulto mayor, no nos dice. Tampoco nos dice si creyó en el Señor Jesucristo. No nos dice si era judío o era gentil. Lo que se nos dice es que este hombre estuvo paralítico durante 8 años, lo que significa que estaba inválido y que no podía valerse por sí mismo. Ahora, cuando una persona no se puede valer por sí misma, muchas veces termina siendo carga para los demás. Y parece ser que no tenía ninguna probabilidad de sanarse. Bueno, recordemos, el primer milagro de Pedro
había sido la sanidad de un cojo, allá en Hechos capítulo 3. Y parece ser que este milagro se va a repetir o se repitió. Cuando uno lee el libro de los Hechos, se observan situaciones paralelas entre el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. Ambos sanaron cojos. Ambos fueron arrestados. Ambos fueron encarcelados. Y también ambos fueron liberados milagrosamente. Tanto a Pedro como a Cornelio se les rindió culto como si fueran divinidades. ¿Sabe? La gente a veces pone los ojos en el que profetiza o en el que ora por un enfermo y se sana, y la gente va corriendo y creen que ellos son como dioses. Déjenme mirar esto. Hechos capítulo 10, verso 25 y verso 26. Vaya, pegué una miradita. Hechos capítulo 10, verso 25 y verso 26. Dice, al entrar Pedro, Cornelio salió a recibirlo. ¿Y qué hizo Cornelio? Postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro le dijo, no, levántese, levántese. Yo también soy hombre. No se le ocurra adorarme. Lamentablemente hoy en día hay muchos líderes que admiten que los adoren o incluso buscan que los adoren. ¿Sabe cómo es una manera de que admitan que los adoren? Cuando la gloria que es para el Señor, usted permite que se la den a usted. Al punto que usted termina creyendo y diciendo, no, es que sin mí es difícil. No, 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 es que nadie predica como yo. Es que nuestra iglesia es la única que tiene la verdad. Y llegamos a veces a sentirnos dueños de la obra o dueños de las ovejas. Qué peligro tan grande. Pero un verdadero siervo de Dios no admite que le adoren y no admite que la gloria se la den a los hombres, sino que la gloria siempre será para el Señor. Nunca se olvide de esta ilustración. Yo me imagino qué sentía el burro que entraba Jesús a Jerusalén cuando todos cantaban Hosana, Hosana y le tiraban sus túnicas en el suelo y ponían las ramitas. ¿Sería que el burro dijo, ay, esas alabanzas son para mí? ¿Será que el burro levantó las orejitas y decía, no, vea cómo me está yendo de bien? No, el burro fue más inteligente. Él sabía que eso no era para él, era para el que venía en él. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que siempre recordar. Si Dios nos da la gracia, si Dios nos da el favor para con los hombres, si el Señor nos respalda, toda la gloria es del Señor, porque nada puedo hacer sin Él. ¿Sabe? Al apóstol Pablo también le hicieron exactamente lo mismo. Mire, capítulo 14 del libro de los Hechos. Y miremos desde el verso 8 en adelante, porque para mí esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice, en Listra había un hombre que había nacido cojo y nunca había caminado. Estaba sentado cuando escuchó a Pablo hablar. Pablo, fijando la vista en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo en voz alta, levántate derecho sobre tus pies. El hombre saltó y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a clamar en lengua licaónica. Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros.
A Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que hablaba. Inclusive el sacerdote del templo de Júpiter, que estaba frente a la ciudad, les trajo toros y guirnaldas a las puertas. Y junto con la multitud querían ofrecerles sacrificios. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud exclamando: hombres, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres como ustedes, que les anunciamos que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todos los que están en ellos. En tiempos pasados, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas con dificultad, lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. ¿Sabe? Otra de las cosas que tenemos que recordar es que generalmente el Señor multiplica los panes y los peces y nosotros queremos comernos. No permita que la honra que es de Dios te la den a ti. Sigue siendo un instrumento de Dios. Permite que Dios te use de manera poderosa, pero nunca permitas que los hombres te pongan en posición de Dios, porque solo hay un Dios verdadero. Alabado el nombre del Señor. Esto puede ocasionar situaciones a veces. A veces nosotros los pastores nos pegamos unas confundidas todas raras, porque unos entonces empiezan a afirmar: yo soy de Pedro, y otros: yo soy de Pablo. Y esto va a producir en nuestras vidas aún divisiones. No, aquí nadie es de nadie. Aquí todos le pertenecemos al Señor. Dice Primera de Corintios 2:16, Dios es el que hace todas las cosas. Él mismo es el que las hace. Alabado el nombre de Dios para siempre. El Cristo resucitado, por autoridad de su nombre, otorgó sanidad a este Eneas. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Jesús te sana. El mismo apóstol tenía la claridad: no, yo no soy el que tengo el poder, yo no tengo la autoridad, es en el nombre de Jesús. Aquí en este caso la sanidad fue instantánea, y el hombre que hizo se levantó, alabado el nombre del Señor, levantó su cama y se convirtió en un milagro andante. ¿Saben? Yo creo que todos nosotros llegamos al Señor o cojos o paralíticos. ¿Por qué? Porque nuestro caminar era difícil y algunos ni caminar podíamos. Pero cuando recibimos la palabra del Señor, lo primero que el Señor ordena en la vida de una persona es su caminar. Entonces yo no sé si usted todavía sigue al Señor cojo, o usted sigue al Señor en una silla de ruedas y tiene que esperar a que el pastor lo empuje o que el líder lo empuje y que lo estén llevando y lo estén carreteando. No, usted se va a levantar en el nombre del Señor, va a tomar su lecho y va a ser un testimonio andante. Usted no puede decir que se encontró con el Señor y seguir cojeando. No, usted lo primero que el Señor hace es que ordena su caminar. El Señor ordena su manera de caminar. Mire, no estamos diciendo que todos los habitantes de la ciudad de Lida y de Sarón se salvaron por ese milagro. No, pero todos los que tuvieron contacto con Eneas, al verle andar, me gusta como dice, al verle andar, escuche esto: la gente que tiene contacto contigo
está mirando cómo andas, está mirando cómo caminas. Y el verle andar va a producir que la gente se convierta al Señor o que diga, no, para andar igual de cojo a este, mejor me quedo aquí. Ay, ay, ay. ¿Qué produce su caminar? Motiva a la gente, lo lleva al conocimiento del Señor. Todos los que tuvieron contacto con Eneas, al verle andar, los convenció de que Jesús estaba vivo y que necesitaban confiar en el Señor. Eso es lo que tiene que producir tu caminar. Tú y la gran mayoría de personas que están aquí ya son personas que conocen del Señor. Son personas que tuvieron un encuentro con Él. Y si el Señor a ti te sanó, te liberó de esas muletas que traías, ¿por qué estás caminando otra vez con ellas? ¿Por qué estás otra vez necesitando caminador? ¿O por qué estás diciendo, no, no quiero caminar porque es que el pastor no me empuja, el líder no me llama, nadie me visita, nadie me llamó? No, 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 no. Eso es para un cojo, eso es para un pobre que estaba en una silla de ruedas por muchos años, pero usted ya no está así. El enemigo le quiere hacer convencer que usted no puede caminar si nadie lo empuja. Pero yo quiero decirle que usted no necesita que lo empujen porque ahora usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. Usted tiene el poder del Señor que lo capacita para levantarse, para caminar, para mantenerse firme y para ser un testimonio andante, vivo de la gloria de Dios. Tal vez estás convencido de que no, 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 no puedo, no soy capaz. Escúchame, ya el problema no está en tu cuerpo, ahora el problema está en tu mente. Y por eso necesitas renovar tus pensamientos todos los días, llevarlos a la obediencia del Señor, someterse a la obediencia del Señor cada día. El lío no está ya en el caminar. El tema está en que tú puedas ir renovando tu mente cada día en el Señor. Eneas escuchó la palabra del apóstol Pedro. Mire, levántese, recoja la cama, Jesús te sana. No sé si usted vio el orden, yo observo esos detalles. No le dijo, levante la cama y párese, no. No le dijo, Jesús lo sana y párese, no. Le dijo, párese, levante la cama, Jesús lo sanó. En otras palabras, usted debe caminar en lo que el Señor está diciendo. Y a la medida que tú caminas, tu caminar se fortalece. Tus pies se hacen fuertes en el Señor. Pero no puedes decir, cuando mis pies se hagan fuertes, camino. No, tus pies se hacen fuertes al caminar. Entonces empiece dando un pasito. Empiece dando el otro pasito. Si todavía estás cojo, empiece, suéltese en el nombre del Señor. ¿Y cómo se dan esos pasos? Empiece a pedirle al Señor que le dé un corazón de gratitud. Yo empecé orando esta mañana en gratitud porque fue lo que el Señor habló a mi corazón. Empiece a escribir por qué cosas debo ser grato. Empiece a darle gracias al Señor. Porque cuando usted empieza a dar gracias al Señor, su mente empieza a renovarse. Porque la mente de nosotros siempre estará acostumbrada a quejarnos. Pero ahora vamos a acostumbrar nuestra mente a agradecer. Alabado el nombre del Señor para siempre. Ahora, cuando esto sucedió, a Pedro lo intentaron rápidamente darle de muerte. También intentaron hacer muchas cosas. Pero, ¿sabe? Un testimonio del que estaba sin caminar, que pueda caminar, o del que está muerto y ahora vive,
produce transformación en las personas que están alrededor nuestro. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versos 10 y verso 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte. Estamos hablando acerca de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Bueno, entonces dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, mire, a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿A causa de qué? De alguien que estaba muerto y ahora vive. ¿A causa de que toda la gente en esta Lida y en esta otra ciudad empezaron a convertirse? Porque el que no caminaba ahora empezó a caminar. ¿Tu vida está produciendo algo? ¿Qué está produciendo tu vida en los que están ahí alrededor? Están viendo un cambio, una transformación en tu vida. Escuche, se puede estar seguro de que Pedro hizo en Lida mucho más que sanar a Eneas. Porque mira lo que pasó. Algún día, si usted quiere saber cómo empezó nuestra iglesia allá en Pereira, un día el Señor sanó a una mujer de un espíritu inmundo que la atormentaba por muchos años. Y cuando el Señor sanó a esa mujer, ella se fue a su casa y le contó a los vecinos y los vecinos vieron que la que estaba coja, que la que no podía caminar, que la que estaba atada, quedó libre. Y luego fue y le contó a sus trabajadores de la finca. ¿Y sabe qué produjo eso? Que entonces nosotros íbamos solamente a orar por la enferma. Pero ahora ella dice, no, vengan, enséñenos la palabra. Y ahora teníamos ya no que ir solamente eso, sino que empezamos a llevar la palabra. Y así nació la iglesia de Pereira. Déjeme preguntarle, ¿usted, su vida, está impactando a alguien? ¿Su testimonio está impactando a alguna persona? Mire, el apóstol Pedro no se pudo ir. Le tocó quedarse allí en la ciudad de Lida. ¿Por qué? Porque ese milagro produjo que muchas más personas se convirtieran y entonces él le tocó quedarse a enseñar y a establecer la iglesia y a establecerlos en el Señor. Pues el Señor le había comisionado a él. ¿Se acuerda cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Así que Pedro no se quedó allí y le voy a explicar por qué. Porque la fe basada en un milagro es pasajera, pero la fe basada en la palabra y en el nombre de Cristo permanece. Es por eso que tenemos que ordenarnos. Y lo primero, pedirle al Señor que la vida de nosotros pueda impactar. Pero cuando impacte y la gente diga, aleluya, hermano, gloria a Dios que vino, qué bendición, usted no saque pecho y diga, oh, es por mí. No, es la gloria del Señor. No permita que lo confundan. Pueda que los hermanos muy lindos te quieran abrazar, besar y hasta traer ofrendas a tus pies. Las ofrendas son de Él. Las alabanzas son de Él. Alabado el nombre del Señor, porque el que obra es Él a través tuyo. Pero dile todos los días, Señor, permite que mi vida impacte otras vidas. Permite que mi vida motive a otros a seguirte y a servirte, Señor. Yo creo que ese es el mejor regalo que el Señor nos puede dar. Así que oremos un momento y dígale al Señor, Señor, gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de adorarte, de servirte, de honrarte, Señor. Permítenos, Señor, que a la casa que lleguemos, al lugar donde
estemos, nuestra vida pueda impactar para la gloria de tu nombre. Señor, y que la alabanza de este impacto no sea para nosotros, sino sea para ti. Líbranos, Señor, de tomar un lugar de Dios, cuando el único que hace todo eres tú, eres el Señor, el Dios Todopoderoso. Y entonces que nuestras vidas ayuden a que otros, Señor, se congreguen, a que otros se unan, Señor, y entonces toda la tierra sea llena de tu gloria. Te lo ruego, Espíritu Santo, y te doy las gracias por permitirnos, Señor, ser embajadores tuyos donde quiera que vamos. Líbranos. Líbranos, Señor, de que nuestra vida no glorifique tu nombre, sino que al revés, nuestra vida santifique tu nombre. Señor, yo bendigo a mis hermanos en esta hora. Yo los bendigo y proclamo, Señor, que el que estaba cojo ahora camina, que el que estaba muerto ahora vive y que ese milagro, Señor, impacta a todos los que están alrededor para la gloria de su nombre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, el Señor les bendiga una vez más y si el Señor lo permite, nos vemos mañana en este viaje por los hechos. Bendiciones para todos. Amén.